Bueno, en el video de hoy voy a hablar acerca de la declive de la Juventus. La Juve dominó Italia en los últimos 10 años, pero ya lleva 2 temporadas donde no ha ganado nada, pero además de eso ha demostrado un decremento de nivel futbolístico. Ya no se ha reforzado como lo hacía anteriormente. Ha entrado en problemas financieros, que ese es el motivo por el cual no se ha reforzado bien. Y esos problemas financieros también tienen que ver con los fracasos deportivos, porque gastaban dinero a lo loco y luego en la Champions League no prosperaban como ellos esperaban. Llegaron a 2 finales en la década pasada contra el Real Madrid y el Barcelona, ambos los perdieron, y en las últimas 2 campañas de Champions League han quedado fuera en cuartos de final contra equipos de menor categoría que la Juventus. Voy a profundizar desde la época que regresó a Primera División por el problema de los partidos amañados que lo mandaron a segunda, y de ahí voy a estar progresando en el tiempo para llegar al momento de hoy y dar qué ha pasado con el equipo y cómo pueden salir de este bache futbolístico. Bueno, nomás para entrar un poco en el contexto de qué grande es la Juventus. Fue fundado el 1 de noviembre de 1897. Los propietarios son la familia Agnelli. Su estadio es el Allianz Stadium o Juventus Stadium. Fue inaugurado hace 11 años, el 8 de septiembre del 2011. Su estadio anterior fue el del Alpi y es el máximo ganador de la Serie A italiana con 36. Tiene 14 Copas de Italia, 9 Supercopas, una Serie B, 2 Copas Intercontinentales, 2 Ligas de Campeones, 2 Supercopas, una Recopa de Europa y una Copa Intertoto. Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, la Juventus descendió por el escándalo del Calciopoli, los partidos amañados. En la temporada 2004-2005 y 2005-2006 había quedado campeón, pero se le revocaron esos 2 títulos. La temporada 2006-2007 fue cuando lo mandaron a la Serie B y perdió a muchas de sus grandes figuras como Zlatan Ibrahimovic, Emerson, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, Adrián Mutu, Fabio Cannavaro y Lilian Thuram. Y en las altas solamente tuvo como máximo exponente a Cristiano Zanetti, un jugador que venía del Inter con ya una buena trayectoria en Serie A. Pero de ahí en fuera, ninguno de los demás jugadores que compraron que fueran jóvenes que los llevaran de la mano con los Juventus para progresar. Se quedaron como quiera con una muy buena base de jugadores en Serie B, como lo es Gigi Buffon, Mauro Camoranesi, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, que en esa época apenas estaba subiendo al primer equipo. Otro también que apenas estaba subiendo al primer equipo, que se esperaban muchas cosas de él, era Sebastián Giovinco, pero al final no pasó nada. Y David Trezeguet. Esa era la columna vertebral que se quedó de la Juventus de Serie A. Con esa misma columna vertebral ascendieron. La siguiente temporada quedaron campeones de Serie B. Y en las siguientes temporadas no le fue mal al equipo, quedó en tercera posición de la Serie A. No perdió grandes jugadores, solamente tal vez Fabrizio Micoli, pero que no estaba jugando con ellos, estaba jugando en el Benfica de préstamo, y ahí realizaron la compra. Pero sí se reforzó con algunos jugadores interesantes, como es el portugués Thiago Méndez, uno que se esperaban también mucho de él, que era Vincenzo Jacquinta, Mohamed Sissoko, que venía de Liverpool, un joven Dominic Criscito, que no pasó gran cosa con él, Antonio Nocerino, mediocampista italiano, que tuvo cosas interesantes en la Juve, pero al final también terminó saliendo. Y tal vez de sus más grandes contrataciones en esta temporada fue Hassan Salihamidzic, que provino del Bayern Múnich. Aunque ya tenía 30 años, tuvo una gran carrera y le aportó cosas buenas a la Juventus. Como repito, en esta temporada quedaron en tercer lugar por abajo del Inter y de la Roma. Calificaron a Champions League. Su entrenador fue Claudio Ranieri y hasta el momento se pensaban que podían pasar cosas buenas con esta Juve después del regreso, porque en el año siguiente quedaron subcampeones abajo de el Inter de Milán. En esta temporada regresó a Champions, le tocó en la fase de grupos Real Madrid, Zenit y Bate. Juve sorprendió y terminó en primera posición de la fase de grupos, pero en las primeras de cambio se fue eliminado en octavos por el Chelsea. Se entiende que todavía no tenían la fuerza que tal vez tuvieron 4 años antes de cuando se descendieron, porque se reforzaron con algunos jugadores interesantes, como Mauri, el italo brasileño, que también se escuchaban muchas cosas muy buenas de él, que no pasó nada. El portero Alexander Manager, que provino del Udinese para competir con Gianluigi Buffon. Christian Poulsen, el danés,
que llegó proveniente del Sevilla, y uno que también prometía demasiado, Albin Ekdal, el sueco. No pasó nada con él en la Juventus, creo que al final se fue, ahorita no recuerdo bien a qué equipo de la Serie A se fue, donde más o menos tuvo una carrera algo aceptable, pero nada importante. Y de bajas no tuvieron nada interesante. De bajas se mantuvieron con el bloque fuerte, la Juventus, porque querían seguir peleando por la Serie A y peleando por regresar a ser un equipo importante. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando de demasiado atrás en el tiempo? Porque esos errores que se cometieron en esos años se están cometiendo ahorita. Las dos temporadas buenas después del ascenso fueron la temporada 2007-2008 y 2008-2009, que lograron calificar a Champions League. En la temporada 2009-2010 ahí empieza la caída de la Juve. En la Serie A terminó en el 7º puesto. Sí, antes de eso despidieron a Claudio Ranieri, contrataron a Ciro Ferrara, no terminó la temporada, después contrataron a Alberto Zaccaroni, donde estaban muy descompuestos. Y ahorita voy a decirles qué equipo tenía también. Pero como les decía, en la temporada 2009-2010 terminaron en 7ª posición. Se quedaron en fase de grupos en Champions League. Y tenía un grupo relativamente fácil a Juventus con el Bordeaux de Francia, Bayern Múnich y Maccabi Haifa. En Europa League solamente eliminó en 16avos de final al Ajax, pero en octavos fue eliminado por el Fulham, que después fue subcampeón. Y en esa temporada sí abrieron fuerte la cartera con el brasileño Diego, que provino del Werder Bremen, Felipe Melo, ese mediocampista rocoso, Fabio Grosso, que tuvo un espectacular mundial, Antonio Candreva, que lo trajeron de préstamo del Udinese, Martín Cáceres, que también lo trajeron de préstamo del Barcelona, regresó Fabio Cannavaro, y estos eran los futbolistas más atractivos que contrató esta Juventus en esa temporada. Felipe Melo venía de 3 temporadas extraordinarias con la Fiorentina. Diego, para muchos, iba a ser pues el sucesor de Ronaldinho en Brasil. Martín Cáceres era un prospecto muy bueno futuro. Fabio Grosso sabíamos que tuvo un muy buen mundial, pero en su carrera fue un jugador muy medianito. Pero como quiera, en este Juve sí se quedó un poquito más de tiempo que los otros jugadores, que no pasó nada con ellos. Y en salidas no tuvieron ninguna salida significativa. A lo mejor Cristiano Zanetti, que ya con 32 años se fue a la Fiorentina, tal vez hay un trueque. Prestaron a Thiago Méndez al Atlético de Madrid, pero de ahí en fuera el bloque fuerte seguía y lo fortificaron más con Diego y Felipe Melo. Ya en la temporada 2010-2011 volvieron a quedar en 7ª posición. En esa temporada su entrenador fue Luigi Del Neri. Solamente duró ese año, para que vean que están teniendo los mismos errores que en estos años. Se fue Massimiliano Allegri, después vino Mauricio Sarri, lo corrieron aún ganando la Serie A, y después vino Andrea Pirlo, calificó a la Champions League y como quiera lo corrieron. Después volvieron a traer a Massimiliano Allegri. Por eso quería enfatizar en que los mismos errores que estuvieron haciendo antes de que fuera esa gran Juve dominante, lo están volviendo a cometer. Pero bueno, como les digo, en la temporada 2010-2011 volvieron a quedar 7º en la Serie A, y en la Europa League se quedaron en fase de grupos y tenían un grupo accesible, obviamente, porque están en la Europa League. Estaban con el Manchester City, un equipo polaco, Lech Poznan, y el RB Salzburgo, que no es el Salzburgo que ahorita conocemos. Luego en las altas tenían a Leonardo Bonucci, que llegó del Bari por 15 millones de euros. ¿Qué más podemos decir? Un crack en toda la palabra. Uno que yo tenía mucha fe en ese entonces, que lo vi jugar varias veces en el CSKA de Moscú cuando estaba en la Champions League, era Milos Krasic, el serbio. Haz de cuenta que estabas viendo Pavel Nedved. Fracasó rotundo en la Juventus. Otro que también compraron a préstamo fue Fabio Quagliarella, que provino del Napoli. En ese tiempo todavía no era el gran Quagliarella que ahorita conocemos, aunque ya tenía 27 años, pero pues no pasó nada con él. Simone Pepe también tenían muy altas expectativas con él. Alessandro Matri, que también tenían muy altas expectativas con él, y no pasó nada. Como digo, Andrea Barzagli también lo contrataron en esta ventana de transferencias. Fredrik Sorensen, que tenía muy altas expectativas con él, pero
al final de cuentas se quedó en solamente expectativas. Se trajeron a Luca Toni se trajeron también a Luca Toni. Y de salidas, como dije, salió Diego, que fue un fracaso rotundo. Christian Poulsen, Cristian Molinaro, Albin Ekdal, Mauro Camoranesi, que era de los grandes, de la vieja gran guardia de la Juventus. Sebastián Giovinco, que tampoco pasó nada con él. David Trezeguet también se fue en esa ventana. Y Fabio Cannavaro, que aunque regresó un poquito tiempo, se fue enseguida a Emiratos Árabes Unidos. La resurrección de la Juventus en la temporada 2011-2012. Esta es la primera temporada de Antonio Conte. Quedaron campeones. Tuvo suerte de que no compitieran en ninguna Copa de Europa que los distrajera. Quedaron campeones con 84 puntos. 4 más que el Milan, que quedó segundo lugar. En esta temporada la Juventus hizo algunas contrataciones de jugadores que tenía préstamo, como Alessandro Matri y Fabio Quagliarella. También se trajeron a Mirko Vucinic, a uno de los grandes estandartes en el medio campo como Arturo Vidal. Stefan Lichtsteiner de la Lazio se lo trajeron también, que marcó época en esa lateral derecha. Uno de los que no le salió tan bien fue el Hero Elia, el holandés del Hamburgo. Se venían hablando buenas cosas de él por su rapidez, pero al final de cuentas no pasó nada con él. Emanuel Giaccherini también se lo trajeron del Cesena. Y tal vez el jugador que les cambió la cara, que lo dejaron libre inexplicablemente del Milan porque pensaron que ya estaba viejo, Andrea Pirlo. Otro de los grandes fracasos de la Juventus fue Luca Marrone. Podía jugar de contención, se tenían muy altas expectativas con él, pero no cumplió. Y dejaron a salir jugadores que ya tenían algo de tiempo en el equipo, como Mohamed Sissoko. A Mauri, Luca Toni también se fue, aunque no duró mucho. Y Salihamidzic. Pero como digo, esta Juve le cambió la cara. Tanto Antonio Conte como Andrea Pirlo fueron grandes referentes en estos años con la Juventus, con ese 3-4-3 que tenía muy grabado Antonio Conte. En la temporada 2012-2013 volvieron a quedar campeones. Esta vez impusieron al Napoli por 9 puntos de ventaja. La Juve quedó con 87 y el Napoli con 78. En la Champions estuvieron en el grupo con Chelsea, Shakhtar Donetsk y Nordsjælland de Noruega, pero fue eliminado en los cuartos de final por el Bayern Múnich, que a la postre quedó campeón. Y en esa temporada se siguieron reforzando muy bien. Trajeron a un carrilero izquierdo que yo no lo recordaba, pero sí cumplió muy bien con Antonio Conte, como lo es Asamoah, de que pertenece al Udinese. También se trajeron al chileno Mauricio Isla. Recompraron a Sebastián Giovinco. Compraron también, aunque no pasó mucho con él, a Manolo Giavadini del Atalanta. Este jugador prometía bastante, pero lastimadamente no cumplió las expectativas. Después pasó por el Southampton, ahorita está en la Sampdoria. También un portero que pensaban que iba a ser el sucesor de Buffon, Nicola Leali, no pasó nada con él. Se trajeron a Lucio del Inter, que lo compraron libre. Y otro jugador que también lo compraron libre, que también marcó época con la Juventus, Paul Pogba. Tenía 19 años cuando se lo trajeron del Manchester United y se convirtió en un monstruo. También por ahí se trajeron libre a Nicolás Anelka. Tal vez las más grandes dudas que tenía Antonio Conte era en la parte delantera, porque sus máximos goleadores en esa temporada fueron Arturo Vidal con 10 goles y Mirko Vucinic con 10 goles también. Fabio Quagliarella quedó con 9, Alessandro Matri con 8 y Sebastián Giovinco con 7. También se me olvidaba mencionar que en esta temporada fue la última de Alessandro Del Piero con la Juventus. Ya tenía 37 años cuando decidió... Bueno, él no se quería ir. La Juventus decidió no renovar el contrato. Ya no hay rasgos de esa Juve que se fue a la Serie B, solamente Buffon. Pero como les digo, este equipo tenía algunos problemas en el ataque. No tenían un 9 de referencia, pero tenían un mediocampo monstruoso con Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Paul Pogba y Arturo Vidal por los carrileros. Asamoah por la izquierda y por la derecha Lichtsteiner, y la línea de 3 de Barzagli con Bonucci y Chiellini. En la portería estaba Gianluigi Buffon. Ese equipo se lo sabían de memoria. Lastimadamente, como digo, en la delantera no tenían absolutamente nadie. Y este es el último torneo de Antonio Conte con la Juventus. En esta temporada obviamente quedaron campeones, pero sorpresivamente fueron eliminados en la fase de grupos de Champions League. En la fase de grupos estuvieron con el Real Madrid, Galatasaray y Copenhague.
Sí recuerdo que se le criticaba mucho a Antonio Conte, que decían que con él no podía dar el siguiente paso en Europa. En la Europa League quedó eliminado en semifinales por el Benfica, y en este año se trajo a un jugador que les ayudó mucho en sanar esas deficiencias en el ataque que tenían, como Carlos Tevez, que provino del Manchester City. Se trajeron también a Angelo Bogna, que no pasó nada con él. Domenico Berardi, ese gran jugador del Sassuolo, estaba en la Juventus, que no lo aprovecharon. Simone Sasa, que era un experimento, no pasó nada con él también, provino de la Sampdoria. Ciro Immobile, el gran Ciro Immobile, tampoco pasó nada con él en la Juventus. También pasaron por la Juventus Fernando Llorente y Pablo Daniel Osvaldo, que pues no sanaron nada. Y de ventas no tuvieron grandes pérdidas. Se fue Alessandro Matri y Manolo Giavadini como las más grandes ventas que presentaron este mercado de fichajes. En la 14-15 empezó la era de Massimiliano Allegri. Volvió a quedar campeón de Serie A. En la Champions League llegó hasta la final, perdiendo contra el Barcelona. Tuvo una fase de grupos fácil para la calidad de la Juventus, con el Atlético de Madrid, Olympiacos y Malmo. Este año no se trajeron demasiados jugadores porque no los ocupaban. Los más representativos fueron Álvaro Morata, que lo compraron del Real Madrid por 20 millones de euros, que les funcionó muy bien en la Champions League. Y se trajeron del Manchester United a un histórico de ese equipo como Patrice Evra, que les ayudó mucho también para poder trascender. También compraron a Daniel Rugani, que actualmente está en el club, pero pues no pasa nada con él. Es un jugador más del montón, nomás para completar la plantilla. También se tenían muy altas expectativas con él. Y de bajas tampoco dejaron salir a grandes jugadores. Solamente se fue Mirko Vucinic, Fabio Quagliarella, y estos fueron los más grandes jugadores que salieron de la Juventus en este año. Y pues para marcar que Carlos Tevez sigue marcando goles. La temporada anterior a esta marcó 19 goles, en esta marcó 20. Fernando Llorente, que había marcado 16 goles la temporada pasada, en esta marcó 7. Pero ya está formando el gran plantel de la Juventus que conocíamos. En la temporada 15-16 volvió a quedar campeón de la Serie A. En la Champions League no le fue bien, quedó eliminado en octavos por el Bayern Múnich. Le tocó una fase de grupo algo complicada, porque estaban grandes equipos en ese grupo. Estaba Manchester City, Sevilla y Borussia Mönchengladbach. Y en esa temporada se trajeron a muy grandes jugadores, como lo fue Paulo Dybala, Miralem Pjanic de la Roma, Alexandro y Mario Mandzukic. Aparte de Hernández también del Inter, pero fue para una posición más de rol en el equipo. Se prometían mucho con este jugador en el Lazio, pero pasó al Inter y no pasó gran cosa con él. Juan Cuadrado, que se convirtió en un gran referente a la Juventus desde que llegó, y en esta temporada tuvo algunas pérdidas muy pesadas para el equipo, como Arturo Vidal, que se fue al Bayern Múnich, Kingsley Coman, que la temporada pasada lo contrataron libre del PSG, y Carlos Tevez, que fue su máximo goleador en 2 temporadas. En la 2016-2017 volvieron a llegar a una final de la Champions League, pero la perdieron contra el Real Madrid. Le tocó una fase de grupos algo sencilla con el Sevilla, Lyon y Dinamo Zagreb, y creo que aquí empieza un poco la decadencia de esta Juventus, porque hicieron compras algo caras que no les funcionaron del todo bien, como Gonzalo Higuaín, que se lo trajeron del Napoli, que estaba rompiéndola toda con ellos. 90 millones se gastaron. Aquí en la Juventus no pasó gran cosa con él. Marco Paglia, que pues no lo recuerdo sinceramente, y se lo compraron al Dinamo Zagreb por 30 millones de euros. Medi Benatia, que se lo trajeron de préstamo. Dani Alves, que lo contrataron libre. Y de ventas tuvieron a Paul Pogba, que se fue al Manchester United por 105 millones de euros. Álvaro Morata, que el Real Madrid lo recompró por 30 millones de euros. Hernández, que se fue a la Liga China por 8 millones. Y son los más grandes movimientos que tuvo en la Juve en este año. En la 17-18 llegaron a cuartos de final, los eliminó el Real Madrid. Creo que esa fue la de la chilena de Cristiano Ronaldo. Y volvieron a hacer grandes contrataciones, pero que al final no les funcionaron del todo. Como Federico Bernardeschi, que se acaba de ir al final de la temporada pasada gratis al Toronto. Blaise Matuidi, que pues no pasó nada con él aquí. Rodrigo Bentancur, que se prometía mucho, pero se apagó. Ahorita está en el Tottenham y lo está haciendo muy bien. Wojciech Szczesny, que la verdad a mí nunca se me ha hecho un
portero para un equipo top. Aún está aquí en el equipo, lo está haciendo más o menos bien. Se trajo también a Douglas Costa, que no pasó nada con él. Realizaron la compra de Medi Benatia, y de ventas fue el año que se fue Leonardo Bonucci al Milan, que al año siguiente regresó, no pasó nada con él. Neto también lo compraron, pero pues se quedó en la banca. No vendieron casi a nadie importante, pero se trajeron a jugadores que se prometía demasiado. Gastaron mucho en ellos y al final lo cumplieron. Y en la temporada 18-19, esta fue la primera temporada de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Llegaron a cuartos de final, que fue cuando los eliminó el Ajax, ese Ajax que casi se mete a una final en la Champions League. Como digo, se trajeron a Cristiano Ronaldo, que pues podríamos decir que sí cumplió, pero al final terminó destruyendo todo el vestidor. Joao Cancelo, que es un crack ahorita, y lo dejaron salir al Manchester City. Douglas Costa, que se lo compraron al Bayern Múnich. La recompra de Leonardo Bonucci. Matías Peri, que se prometía como el recambio generacional de Gianluigi Buffon, que al final no pasó nada. Leonardo Spinazzola, que este jugador que prometió mucho el año pasado en la Eurocopa, también pasó por aquí y no pasó nada con él. Se trajeron a Emre Can libre de Liverpool, y en las ventas solamente tuvieron a Matías Caldara al Milan, Rolando Mandrágora al Udinese, y mandaron 2 veces a préstamo a Gonzalo Higuaín, que les digo no pasó nada con él. Primero se fue al Milan media temporada, de agosto a diciembre, y de enero a mayo se fue al Chelsea, que tampoco pasó nada con él en el Chelsea. Y también dejaron a salir a Medi Benatia en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, en la temporada 19-20 se va Massimiliano Allegri y llega Mauricio Sarri, que la temporada pasada había ganado la Europa League con el Chelsea. Este fue el último año que quedó campeón la Juventus. Sorpresivamente quedaron eliminados en octavos de final por el Lyon en la Champions League. Eso le costó mucho el trabajo a Mauricio Sarri. En la Serie A se impusieron por 1 punto al Inter de Milán. La Juventus quedó con 83 y el Inter quedó con 82. Y aquí volvieron a abrir la cartera, porque contrataron a Matthijs de Ligt del Ajax cuando tenía 19 años por 90 millones de euros. Dejaron ir a Joao Cancelo solamente una temporada después al Manchester City, y se traen ellos a Danilo. O sea, ¿qué clase de estúpido hace eso? Se trajeron a Dejan Kulusevski. También tenían a Cuti Romero, pero no sé por qué no lo quisieron, que lo terminaron mandando al Atalanta, si no recuerdo, y del Atalanta ya pasa al Tottenham. También tenían a Medi Demiral, que no será la gran cosa Medi Demiral, pero prefiero 1000 veces a Demiral que a Daniele Rugani. Se trajeron libres a Aaron Ramsey y a Adrien Rabiot, jugadores que no necesitan ningún equipo, o al menos que sea top. Ponle que para un Lille, Rennes, no sé, Nantes, de la liga francesa, podrían estar bien Adrien Rabiot o a Aaron Ramsey, que ahorita de hecho está creo que en el Rennes de la liga francesa. Volvió a regresar Gianluigi Buffon del PSG, y de ventas, como digo, vendieron a Joao Cancelo por 65 millones de euros. Leonardo Spinazzola lo dejaron ir por 30, y ahorita no tienen laterales izquierdos. Derechos tienen a Cuadrado, pero pues como quieran necesitan un recambio. Pero bueno, ahorita voy para allá. A Moise Kean lo vendieron por 30 millones de euros al Everton, pero al final lo terminaron recontratando. O sea, qué pedo. Creo que esas son las principales ventas y salidas del equipo en la temporada 19-20. En esta temporada se fue Mauricio Sarri y llegó Andrea Pirlo. Quedó en cuarto lugar muy apenas en la Serie A italiana. En la Champions League fue eliminada otra vez en octavos de final por el Porto. Como máximas contrataciones fueron Artur Melo, que fue como un intercambio entre él y el Barcelona. Como quiera, no pasó nada con él. Ahorita está de préstamo en el Liverpool. Nico Rovella, que sinceramente lo he visto poco, todavía no da el estirón. Álvaro Morata, que lo volvieron a recontratar, no sé para qué. Rolando Mandrágora, igual lo volvieron a contratar, ¿para qué? No lo sé. Federico Chiesa, que es de las grandes propuestas de esta Juventus, lastimadamente se lesionó. Él había estado funcionando muy bien, ahorita está lesionado. Weston McKennie, que para mí debe ser la última temporada que se le da como oportunidad. Si no funciona, se tiene que ir. Y como ventas tienen, como digo, a Miralem Pjanic,
Emre Can, como dije, Cristian Romero. También se fue Sami Khedira, ya no recordaba que había estado con ellos Sami Khedira. Y Douglas Costa, que se va, viene. Aquí ya se fue definitivamente al gremio, ahorita está en la MLS. En serio, es la dirección deportiva de la Juventus es asco. Pero bueno, en la temporada 21-22 regresó Massimiliano Allegri, volvió a quedar en cuarto lugar, volvió a quedar en octavos de Champions, esta vez lo eliminó el Villarreal y se compraron grandes jugadores, se compró Dusan Vlahovic en enero, Denis Zakaria que lo sacaron por poquito, Manuel Locatelli también lo compraron, está en préstamo pero al final es como compra obligatoria, Mohamed Ihataren que lo compraron pero ahorita lo tienen en préstamo, y de ventas dejaron salir a Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Cuti Romero, Dejan Kulusevski, Aaron Ramsey y Yali Buffon, pero pues ya por edad, como digo, Meri Demiral, no sé por qué lo dejaron salir a él. Ya aquí ya se está viendo un poco más las deficiencias económicas que ha tenido por esas 3 eliminaciones en Champions League en octavos de final, aparte las grandes sumas de dinero que han pagado por jugadores que no le han respondido. Pero bueno, en la temporada actual igual ya quedaron eliminados de Champions League en fase de grupos, en un grupo con el Maccabi Haifa. Perdió con el Maccabi Haifa, con Benfica y con el PSG. Ya quedó eliminado faltando una jornada y está en peligro en que no pueda ni calificar a Europa League. Y actualmente la liga va en octavo lugar. En esta temporada se compraron a Bremer. También trajeron a Filip Kostic del Eintracht Frankfurt. Trajeron de préstamo a Arkadiusz Milik del Olympique de Marsella. Recontrataron a Paul Pogba, que quedó libre del Manchester United. Se trajeron a Ángel Di María, que quedó libre del PSG. También tienen en préstamo a Leandro Paredes. Esas son sus más grandes contrataciones. Y de ventas vendieron a Matthijs de Ligt, al Bayern Múnich. Pues la verdad necesitaban el dinero, pero al final de cuentas debían de quedárselo junto con Bremer para que esa central debería estar entre ellos dos. Rolando Mandrágora lo compraron por 12 millones, lo vendieron por 8. Mandaron de préstamo a Artur Melo. También a Denis Zakaria lo mandaron a préstamo al Chelsea. Y dejaron libres a Paulo Dybala, Fernando Bernardeschi, Aaron Ramsey, Douglas Costa y Giorgio Yo creo que los principales errores de la Juventus han sido estos. Los gastos caros e innecesarios como lo puede ser el Pipa Higuaín, Marco Yaka, Blaise Matuidi, Cristiano Ronaldo. También creo que fue un fichaje innecesario porque al final de cuentas siempre tiene que funcionar el equipo alrededor de él y no al revés. Y aparte pagar 117 millones de euros por un jugador de 33 años es algo excesivo. Andrei Rabiot y Aaron Ramsey, aunque los contrataron libres, igual son jugadores que no estaban hechos para la calidad de la Juventus. Trajeron a Danilo también por 37 millones de euros. Innecesario, un jugador más del montón. Arthur, que venía de no ser el mejor jugador en el Barcelona, fue decayendo cada vez más y como que ya lo contrataron por 76 millones de euros. También otra de las grandes causantes creo que es la fuga de talentos jóvenes como el Cuti Romero, Spinazzola, Demiral, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur y tal vez otros que no funcionaron como Federico Bernardeschi, que se fue gratis y lo compraron por 40 millones de euros. También a Matthijs de Ligt, que pues lo tuvieron que vender para sanar un poquito las finanzas, pero lo vendieron por un poquito menos de lo que lo contrataron. También creo que otro de los puntos por los que ha entrado en decadencia esta Juventus ha sido la recompra de jugadores que no han funcionado en su momento, o funcionaron pero ya cuando regresaron a la Juve regresaron con menor nivel de cuando llegaron la primera vez. No puede ser Álvaro Morata, Paul Pogba, que hasta el momento no salió porque ya está lesionado, Martín Cáceres, que fue y vino, un poquito más atrás Sebastián Jovinko, que fracasó en su primera etapa, lo recontrataron del Palermo, no volvió a pasar nada con él y se fue a la MLS. Rolando Mandrágora, que ya lo habían vendido, lo volvieron a contratar y otra vez lo dejaron salir. También no hicieron el rejuvenecimiento adecuado con la defensa.
Como dije, dejaron ir al Cuti Romero, a Demiral y a Matthijs de Ligt. A Matthijs de Ligt le dieron un poquito más oportunidades que a los otros dos jugadores, pero igual ya tenían a Bonucci y a Giorgio Chiellini durante toda una generación, y al momento de que ya llegaron a cierta edad no compraban jugadores para que pudieran suplirlos adecuadamente, y la principal por la que están en problemas económicos es los fracasos en la Champions League, que desde la temporada 2016-2017 que avanzó a la final, no han superado los cuartos de final. En la 17-18 perdió en cuartos contra el Real Madrid, en la 18-19 volvió a perder en cuartos contra el Ajax, y desde la 2019 hasta el año pasado había perdido en octavos, y en esta que ni siquiera lograron pasar de ronda de fase de grupos, y quién sabe si puedan calificar a la Europa League porque está jugando muy mal el equipo. Voy a repasar un poco el equipo que tienen esta temporada. De porteros tienen a Szczesny y a Mattia Perin. En la defensa está Bremer, Leonardo Bonucci, Federico Gatti y Daniele Rugani. Por las laterales están Mattia De Sciglio, Alexandro y Danilo. En el medio campo tienen a Manuel Locatelli, Leandro Paredes, Paul Pogba, Weston McKennie, André Rabiot, Fabio Miretti, que es de los pocos que no están aprovechando muy bien las oportunidades que estaba obteniendo en esta temporada, Nicolo Fagiolo, Juan Cuadrado, Filip Kostic, Marlik Eik, Federico Chiesa, Ángel Di María, Matías Soul, y en la delantera tienen a Dusan Blajovic, Moise Kean, Arkadiusz Milik y Caio Jorge. Creo que de estos jugadores vendería sí o sí a Daniele Rugani, Matías De Sciglio, Danilo y André Rabiot. No compraría a Leandro Paredes de su préstamo del PSG, y le daría como un ultimátum a Weston McKennie y a Moise Kean. Si no funcionan en esta temporada, los vendería y miraría qué tan bueno funcionó Arkadiusz Milik al final de la temporada para valorar su futura compra. Y como altas buscaría a Evan Endika, el jugador del Eintracht Frankfurt, que puede jugar tanto como defensa central y lateral izquierdo, es pierna izquierda. Nikola Milenkovic, el jugador de la Fiorentina, tiene 25 años, aún puede estar un poco caro, pero tienen una buena relación entre la Fiore y la Juve. Creo que se lo pueden vender o hacerle como Federico Chiesa, que hacen un préstamo y al final lo terminan comprando. Buscaría también si pueden contratar a Mohamed Salisu. También puede jugar por las laterales o como tercer central. También está Nico Elvedi del Borussia Mönchengladbach, que ha decaído un poquito su nivel, pero creo que todavía es joven y se puede recuperar. Ahí entre esos cuatro buscaría la renovación necesaria que necesita en la defensa la Juventus. Por el carrilero derecho me iría por Stefan Singo, que creo que está siendo una de las grandes revelaciones en la temporada con el Torino. En el carrilero izquierdo, ahí como digo, puedes poner a Evan Endika, o si no, ir por Borna Sosa, el croata del Stuttgart, que ahorita puede que el Stuttgart descienda a segunda división. Creo que como quiera es un jugador de mucha calidad que puede aportar algo a otro equipo más grande, pero como quiera está jugando Filip Kostic, así que puede estar muy bien como complemento. Y en el medio campo buscaría dos jugadores que terminan contrato, como Konrad Laimer del RB Leipzig y José Mawar del Lyon, que ya se escucharon algunas propuestas de la Juventus en este mercado de fichajes que pasó. Y en la delantera buscaría otro jugador que termina contrato, como es Memphis Depay del Barcelona. Yo creo que no lo van a renovar, es más, buscaban su salida en esta temporada, pero creo que con estos jugadores sería un buen proyecto futuro. Todavía no creo que con este equipo recuperaría su nivel, pero creo que en un futuro podría estar siguiendo reforzándose y lograr como lo que hizo en el 2011-2012, que cuando llegó un técnico, y a eso voy ahorita también, llegó un técnico como Antonio Conte, que supo manejar bien los hilos del equipo, se convirtió en un equipo totalmente diferente y creo que también se debería ir Massimiliano Allegri. Yo creo que un técnico que puede ayudarlos mucho y que en su formación tiene un parado táctico similar, no digo que igual porque cambia un poquito en la delantera, es Thomas Tuchel, que ahorita está desempleado, lo acaban de correr del Chelsea. Pues vamos a ver si le pueden ofrecer un proyecto que lo seduja, porque no puede hacer las grandes contrataciones que tal vez Thomas Tuchel quiere para sus equipos, pero creo que se demostró en el Chelsea que con lo que le ofrecen puede sacarle frutos hasta las piedras.
Bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, creo que se me alargó demasiado, va a quedar alrededor de 30 minutos creo yo, pero bueno, espero que les haya gustado, nomás quiero dejar en claro que yo no le voy a la Juventus, yo nomás tengo dos amores que se llaman América y Chelsea, pero creo que la Juventus es un equipo importante, creo que en una Champions ideal la Juventus siempre debe de estar, al igual que el Manchester United, al igual que el Inter, al igual que el Milan, pero pues por el momento pasa por malos tiempos que ellos mismos se han metido ahí por errores en la directiva, pero bueno, comenta que empieza de lo que yo propongo, qué es lo que proponen ustedes, a quién quitarían, cuándo fue que empezó esta decadencia en la Juventus. Suscríbanse, píquenle a la campanita, denle like y sin nada más que decir, nos vemos a la que sigue.